Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo relato sobre la serie de cómics de Star Wars 2020, Masters, con el nuevo cómic 34 siguiendo la historia canónica de Luke Skywalker en una nueva aventura durante su camino por convertirse en un caballero Jedi. Todo esto situado previo a los sucesos del regreso del Jedi y ya sobre todo en su búsqueda de construir su sable de luz verde, ese definitivo que tendría ya como un maestro Jedi tras haber tenido el sable azul de su padre y el amarillo de la Alta República. Y antes de seguir con esta historia escrita por el maestro Charles Soule titulada Una alianza fracturada, debemos recordar el contexto previo a este cómic, cuando los rebeldes Lando, Lobo, Chewbacca y Amelin Holdo irían en compañía de Luke y Leia en búsqueda de una antigua flota que transportaba un combustible y se había perdido en medio del espacio, llevándolos a una confrontación así con unos droides asesinos que desmantelarían su nave, provocando así su huida. Y es así que todos serán rescatados por la comunidad de los Kesarat, aquella que era una flota perdida que se había visto detenida por fuerzas inexplicables en el no espacio. Y los rebeldes se verán obligados a buscar una nueva forma para escapar de allí, llevándolos a un nuevo enfrentamiento con los droides asesinos de aquel sitio, cuando regresarán a buscar un antiguo texto de los Jedi junto con un artefacto ancestral que les aseguraría el escape del no espacio. Y en esa misión, Masters, Luke se confrontaría con un droide que le destrozaría su mano cibernética, esto a la par de su sable de luz amarillo que portaba, quebrantando con esto parte de los interiores de la espada, al igual que rasgando de gran manera ese Kyber dorado, y con eso también dañando el funcionamiento del Kyber amarillo que había usado Luke por meses, dejándolo inestable. Claro, esto habría provocado también un gran disturbio de la fuerza que acabaría con todo el peligro dentro de ese lugar. Y a partir de ese peculiar momento será Luke que no dejará de sentir aquel vaivén de la fuerza dentro de él, iniciando con esto toda una nueva travesía para arreglar su espada o forjar una nueva, como sabemos bien que haría. Y dado el contexto anterior, recuerden que tenemos una lista de reproducción con los cómics de la serie de Star Wars 2020 por si acaso se perdieron de alguna historia. Y es así que en nuestra historia de hoy nos encontraríamos en la flota de la Alianza Rebelde, viendo a un Luke Skywalker observando a profundidad el cristal Kyber de su sable de luz dorado, acompañado aquí por el buen R2-D2, cuando de repente Luke le comentaría al droide que él realmente no sabía mucho sobre los cristales Kyber, algo a lo cual R2-D2 estaría de acuerdo. Y Luke tomaría el antiguo libro de los Jedi y explicaría que cada Kyber era la fuente de poder de un sable de luz, pero fuera de aquello, ese libro no le había dado más información, ya que a sus ojos todo parecería pura filosofía vaga. Y así con esto, Luke sabría que elegir el cristal y construir su sable de luz era el rito oficial para los antiguos jóvenes Jedi yendo hasta el planeta Ilum. Un mundo que Luke y R2 notarían que ya habían estado ahí previamente, aunque también sabían que no debían volver por su gran presencia imperial. Y así, colocando con delicadeza su Kyber dentro de los restos reparados de su sable, Luke seguiría extrañado por su vago conocimiento sobre el tema. Y Luke le contaría a R2 que realmente ningún sable que había tenido había sido propiamente de él, tanto el de su padre Anakin, que había perdido en Bespin, como este sable amarillo. E incluso se preguntaría por qué ni Ben ni el maestro Yoda le habían dicho acerca de todas estas cosas Jedi para construir su sable. Entonces Skywalker extendería su brazo, desplegaría su sable y seguiría con su monólogo reflexivo comentando que según el texto Jedi debería de haber una conexión real entre los Kybers y las cosas vivientes, o sea, con él. Y así, observando que su sable estaba claramente fallando con destellos poco usuales, Luke se percataría que jamás se había sentido conectado a su propio sable amarillo. Pero también añadiría que desde que su cristal se había roto, su arma se sentía inestable. Y Luke desprendería destellos de luz con ese sable estando un tanto perdido. Y es ahí que R2-D2 sacaría al Jedi de sus pensamientos recordándole cuál mal estaba la espada, casi pues quemándolo. Y así con esto, Skywalker se disculparía y guardaría su dañado sable. Y tras esto, Luke leería un poco más sobre la filosofía de los Jedi. Y en ese capítulo de aquel libro sagrado, la única referencia extra que podría sacar será una nota que decía: busca en el manual técnico del profesor Huyang. Claro, esto era una referencia a ese droide que había acompañado durante cientos de generaciones a los pequeños Jedi, precisamente a construir sus sables de luz después de encontrar los cristales Kyber. Una clara referencia pues a ese Huyang que vimos en Clone Wars, Masters, pero era algo que Luke no entendía. Y con esto Skywalker cerraría el libro con un destello de esperanza que lo impulsaría a buscar su propio cristal Kyber. Pero había un problema porque Luke sabía que Ilum, el planeta donde los antiguos Jedi buscaban sus cristales, estaba clausurado totalmente por el Imperio. Y ahí, cuando Luke ya se preparaba para ir en búsqueda de ese cristal junto a su fiel R2-D2, la princesa Leia entraría a la sala y le preguntaría si pensaba irse a algún lugar. Y Luke le explicaría que había leído sobre un planeta distinto a Ilum, donde él podría encontrar un nuevo cristal Kyber Jedi.
Y Leia, preocupada, le preguntaría si pensaba ir solo aun cuando la fuerza seguía comportándose extrañamente, esto claro desde los sucesos en el no espacio donde estuvieron. Y Luke le replicaría que no entendía aún qué estaba sucediendo con sus habilidades, pero tranquilizaría a Leia aclarando que R2-D2 lo acompañaría a su nueva aventura. Claro, a su vez Leia le replicaría preocupada que no lo veía en buen estado, y es así que un Luke ensimismado en sus confusiones le contaría que cada vez que se sentía más cerca de ser un caballero Jedi, algo raro pasaba que lo llevaba unos pasos atrás. Y es en ese momento pues que Luke extendería su mano y declararía que solo necesitaba un poco de control, y le aseguraría a Leia que necesitaba hacer esto solo. Con esto todo cambiaría y veríamos al X-Wing de Luke entrando a la atmósfera del azulado planeta Christophsis, aquel mítico mundo que vimos en Clone Wars donde Ahsoka se convertiría en la Padawan de Anakin. Un mundo ahora regido por el Imperio pero sin mucha vigilancia, y aún así tendrían que aterrizar lejos de la ciudad y tener mucho cuidado para no ser notados. Y es con esto que veremos a Luke Skywalker por primera vez portar su traje negro muy similar al del regreso de Jedi en la búsqueda de su nuevo cristal Kyber ya en este planeta. Pero aquí R2 le preguntaría cuál era su plan, y Luke respondería que aún tenía que descubrirlo y caminarían por la superficie cristalina de Christophsis. Pero también comenzaría a repasar lo que había leído previamente sobre que ahí había cristales Kyber, aunque no tantos como en el planeta Ilum. Pero había buenas chances en Christophsis, a pesar de que los Kybers eran ilegales en los tiempos imperiales, al igual que todo lo relacionado con los Jedi. Y Skywalker analizaría los riesgos ante el Imperio, pero recordaría que Lando Calrissian le había contado que existían mercados negros en Christophsis donde podía conseguir un cristal Kyber. Y es con esto que Luke y R2, contemplando la entrada a una ciudad, por fin aterrizarían su plan de encontrar a algún vendedor de cristales Kyber discretamente. Y el Jedi con esto entregaría su dañado sable a su fiel escudero, con el fin de mantener un bajo perfil en los adentros de Christophsis. Y de paso también calmaría los nervios de R2 y le explicaría que tendría que comenzar esta aventura solo caminando hacia esa ciudad. Y así la figura del Jedi entraría más tarde a una cantina poco poblada, y un cantinero de la raza Ectochi recibiría a Luke ofreciéndole un trago, a lo que Skywalker respondería que solamente quería agua. El cantinero, claro, bromearía sobre la osadía de esa bebida, y con sutileza Luke le respondería que prefería tener la mente despejada para hacer negocios, y así incentivaría la curiosidad del cantinero, que respondería ofreciéndole alimento. Y es justo con un Luke saciando su hambre que el cantinero indagaría un poco más sobre el propósito de Skywalker allí, y el Jedi replicaría desinteresadamente que había escuchado que en Christophsis uno podía encontrar gemas raras y difíciles de ubicar. Con ello el cantinero prestaría más atención y se acercaría a Luke cuestionándolo sobre el tipo de gema que buscaba, y el Ectochi sugeriría que él podría participar en la búsqueda si Luke estaba dispuesto a invertir un poco más en el pago, y le reiterarían preguntarle en qué tipo de gema tenía en mente. Y en ese momento Luke mencionaría que buscaba algo raro, lo más raro sobre las gemas, a lo que el cantinero de un solo cuerno aseguraría que ambos se referirían a un cristal Kyber. Y allí súbitamente un disparo de blaster fulminaría al cantinero mientras Luke Skywalker gritaría de sorpresa. Pero un disparo tras otro acabaría con cada comensal que se encontraba en aquella cantina, con un Luke entumecido por la sorpresa que intentaría alcanzar el sable de luz que no traía consigo. Y justo en ese momento aparecería la figura que acababa de desvivir a todos en ese lugar menos a Skywalker. Y Luke miraría anonadado por lo que acababa de presenciar. Y es así que una mujer de cabello verde le entregaría sus blasters al Jedi y levantando las manos cuestionaría a Luke sobre qué haría al respecto, mencionándole también su nombre completo, Luke Skywalker. O sea, sabía quién era. Y justo ahí entraría R2-D2 a toda prisa, y Luke atraería su sable y le pediría a la mujer de cabello verde que se explicase. La mujer, claro, se presentaría como Greta y le explicaría que acababa de salvarle la vida al Jedi, y Luke observaría detrás de la barra un rifle confirmando los riesgos, pero no conforme insistiría en más explicación. Greta con esto le explicaría a Luke que ese lugar sobrevivía de los cazarrecompensas, ya que él en realidad no era la primera persona que entraba ahí buscando un cristal Kyber, así que los lugareños habitualmente capturaban a cualquiera que pasara por allí buscando algo relacionado con los Kybers, y así después los vendían al Imperio. Y así pues, con un Luke consternado, él le preguntaría a Greta sobre por qué lo había salvado. Y ella le respondería que porque era un Jedi, probablemente pues por ser el único Jedi, y eso era verdaderamente importante para ella. Y Greta entonces explicaría que ella aún creía en lo bueno y no tenía miedo al Imperio, y ella claro tenía la esperanza de que algún Jedi o el mismísimo Luke Skywalker pasara por ahí en Christophsis en algún momento buscando un Kyber, puesto que claro sabía que Ilum también estaba cerrado. Pero Luke, molesto tras escuchar esto, le replicaría que nunca le pidió que asesinase a todos, sobre todo estando lleno de indignación puesto que no había Kybers ahí. Pero Greta insistiría en que él con su mano no los hubiera acabado y que estaban muy cerca de donde sí estaban los cristales,
pero un Luke lleno de indignación daría la vuelta para irse por su cuenta al lado de Artu. No obstante, Greta, desde su speeder, les gritaría a los dos que iban en la dirección contraria, y con un look dubitativo por la ventaja de tener un transporte voltearía y analizaría el escenario. Pero la mujer montada en su speeder le insistiría a Skywalker que aceptasen su ayuda. Luke, claro, se resistiría y aclararía que no conocía nada de ella excepto que era una asesina. Pero en ese momento Greta le contaría a Luke que ella provenía de Jedha y que toda su familia eran pertenecientes a los Falanazis, una orden que el Imperio años antes había aniquilado. Y Luke, claro, había visto con sus propios ojos cómo había quedado Jedha después de que el Imperio lo atacase. Y Greta agregaría que en el momento en que Luke destruyó la Estrella de la Muerte, ella sintió la venganza que necesitaba por toda su gente y su planeta. Desde luego, Skywalker intentaría negar ese propósito, pero Greta interrumpiría diciendo que no importaba cuál era el motivo de él, sino que él logró lo que ella no hubiese podido hacer, y con ello sobre todo cerró un gran hueco en su corazón, y así la mujer insistiría pues en devolverle el favor al Jedi. Y un Luke atónito por lo que acababa de escuchar, accedería a final de cuentas y le ordenaría a Artu que regresara a la nave, pero también le indicaría que si no sabía nada de él en todo un día, regresase a casa con la flota para avisarle al resto. Y es con esto que Luke subiría al speeder de Greta y emprendería el camino. Todo pues para ir en búsqueda de un cristal Kyber. Pero aquí Luke cuestionaría a Greta sobre los Falanazi y su relación con los Kyber y la fuerza. Y ella explicaría que iban en camino a buscar un hombre llamado Quata, y Greta ilustraría al Jedi con la historia de aquel hombre, ya que en los tiempos cuando construyeron la primera Estrella de la Muerte, el Imperio habría juntado a las mejores mentes y a cualquiera que no lo hubiese ayudado lo desvivían. Quata pues era un investigador especializado en cristales Kyber, y justo cuando el hombre comenzó a ver la desaparición de varios de sus colegas, como Marsavi, Sally y el mismísimo Galen Erso, es que decidió huir y así llegaría a Cristopsis para continuar sus estudios en el exilio. Así que Quata pues tendría conexiones con el creador de la Estrella de la Muerte. Pero mientras los dos hablaban, súbitamente una gigantesca criatura emergería del suelo lanzando lejos al speeder de los dos, y Greta caería al suelo brutalmente, mientras que Luke, en posición de ataque, desplegaría la tintinante hoja de su sable amarillo que fallaba. Pero Greta le insistiría a Luke que combatiera al monstruo con la fuerza. Esto mientras un Skywalker dudoso, viendo su inestable sable, decidiría así correr mientras la criatura devoraba el speeder bike. Con esto, el gigantesco reptil vería a Luke y a Greta escapar, y después de un rugido ensordecedor correría tras ellos, y la criatura en un dado momento estaría a punto de alcanzar al Jedi, y es ahí que Luke decidiría por fin enfrentar la batalla, y le gritaría a Greta que huyera y tomaría así un momento de calma, y alzaría la mano respirando profundamente invocando a la fuerza. Pero esto a la par sería irrumpido por el monstruo que lo acechaba, y de un momento a otro Luke Skywalker entraría en pánico a punto de ser devorado, y allí inesperadamente una gigantesca explosión cubriría a Luke Skywalker volando en 1000 pedazos el reptil. Tras esto, Luke comenzaría a levantarse cuando vislumbraría entre los restos del humo que se disipaba una misteriosa figura que lo había salvado. Y antes de poder articular palabra alguna, vería un extraño sujeto de la raza Pantoran sosteniendo un blaster que tenía a su vez todas sus prendas deshilachadas, pero que estaba lleno de cristales Kyber en su cuello. Y así el Pantoran le extendería la mano al Jedi pidiéndole su sable de luz de forma muy amistosa tras salvarlo. Es así, Masters, que llegando con Quata, ese misterioso sabio en los Kybers enfrente de Luke Skywalker, esto en su gran búsqueda para crear un nuevo sable de luz, que todo terminaría en un gran cliffhanger de cara al próximo número 35. Pero si también les interesa saber cómo Luke Skywalker obtuvo previamente ese sable de luz amarillo enfrentando al Gran Inquisidor, esa historia se les dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics de Star Wars. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.